Buenos días, soy Silvia Fernanda Urbano Garzón, residente de primer año de pediatría, y en esta mañana vamos a hablar de las indicaciones de prescripción de hierro, micronutrientes y antiparasitarios en menores de 5 años. Entre las revisiones secundarias realizadas está la estrategia de IEPI, está la estrategia de prevención y control de deficiencias de micronutrientes en Colombia, los lineamientos para desparasitación en Colombia, entre los otros artículos de revisión aquí mencionados. Las guías en las que nos vamos a basar está principalmente la guía de práctica clínica de crecimiento y desarrollo para menores de 10 años en Colombia y las guías de la Organización Mundial de la Salud para la suplementación de hierro y de vitamina A. Se revisaron varios metaanálisis y revisiones sistemáticas en cuanto a la suplementación de hierro, zinc y vitamina A publicados, entre otros, en Pediatrics, Cochrane y Nutrients. Ensayos clínicos revisados para esta mañana están estos que están mencionados, que son principalmente sobre el uso de la nitazoxamida y un estudio observacional sobre la deficiencia de hierro y el desarrollo de los niños. ¿Por qué hablar de este tema? Resulta que la combinación de bajo peso infantil, deficiencias de micronutrientes y lactancia materna subóptima son los causantes del 7% de las muertes de los niños y 10% de la carga total de la enfermedad. Es por eso que en esta mañana vamos a tratar las deficiencias de micronutrientes. Inicialmente vamos a hablar sobre la suplementación de hierro, continuaremos con la suplementación de zinc y vitamina A y finalizaremos con la prescripción de antiparasitarios. La guía de práctica clínica nos recomienda que a todos los niños y niñas con sospecha de anemia se les considere estudiar y o administrar hierro suplementario a la dieta. No recomienda la administración de hierro a niños y niñas sanas con el objetivo de mejorar la talla o el peso ni mejorar su desarrollo. ¿Y por qué es importante este microelemento? Resulta que el hierro es esencial en el desarrollo y el crecimiento de las células en el sistema inmune y en el sistema nervioso, así como en la regulación del metabolismo energético. En Colombia, 1 de cada 4 niños de 1 año tiene deficiencia de hierro y hasta el 6% de los niños menores de 4 años. ¿Y por qué es tan susceptible este grupo de edad? Recordemos que los menores de 5 años tienen un periodo de crecimiento rápido en el que necesitan una biodisponibilidad bastante amplia de este elemento y se da también la lactación, el inicio de la alimentación complementaria que podría llegar a ser un inadecuado aporte de hierro. Adicionalmente, debemos tener en cuenta los niños con mayor susceptibilidad, como son los que tienen insuficientes depósitos per se de este elemento, como los niños de bajo peso al nacer y los prematuros. Adicionalmente, las infecciones por parásitos son un factor de riesgo para pérdidas de sangre que podría estar ayudando en la deficiencia de este elemento. Es el desarrollo ha sido bien estudiado para la deficiencia de hierro y cómo nos impacta en el desarrollo de los niños. Este es un estudio realizado en lactantes de una edad promedio de 9 meses, en la que se encontró que los niños tenían un peor desempeño motor cuando tenían deficiencia de hierro con y sin anemia. Se ha encontrado también que han mostrado los niños con deficiencia de hierro una alteración en su desempeño social y afectivo, no solamente con el examinador, sino también con su cuidador. Y una revisión sistemática de la literatura y metaanálisis del 2014 concluye que la suplementación con hierro en menores de 23 meses les da un menor riesgo de anemia, un menor riesgo de deficiencia de hierro y de anemia por deficiencia de hierro a los niños que se suplementan. No encontró ninguna diferencia en el crecimiento ni en el desarrollo psicomotor.
A pesar de que ha sido pues bastante estudiado el desempeño de los niños en cuanto a la parte del neurodesarrollo, los metaanálisis no han mostrado una diferencia significativa cuando se suplementan, cuando estamos hablando de deficiencia de hierro. En cuanto a las reacciones adversas a medicamentos, las principales encontradas son vómito y fiebre. Una revisión sistemática y metaanálisis ya para los niños entre 2 y 5 años encontró que hay mayor concentración de hemoglobina y ferritina cuando se suplementa el hierro, y hay una sugerencia de que podría haber un desarrollo una mejoría en el desarrollo cognitivo. Sin embargo, no es tan fuerte este hallazgo, y no encontraron tampoco una diferencia en la talla y el peso. Es por eso que la guía de práctica clínica nos menciona que no debemos iniciar la suplementación de hierro para mejorar crecimiento ni desarrollo en los niños. Entonces, tenemos además otros lineamientos como son las de la OMS y IEPI. IEPI nos dice: a mayores de 6 meses, administre 6 miligramos kilo día por un mes cada 6 meses. La OMS nos dice: administrele a los niños entre 6 meses y 23 meses una dosis estándar de 10 a 12.5 miligramos de hierro elemental durante 3 meses, y a los mayores de 2 años hasta los 5 años 30 miligramos de hierro elemental durante 3 meses. Mientras la guía de práctica clínica no nos dice claramente cómo proceder con los niños. Es por eso que les muestro los diferentes lineamientos y recomendaciones en cuanto a suplementación. En cuanto a la dosis, se ha encontrado que dosis bajas, es decir, menores de 12.6 miligramos día, son menos efectivas, y las dosis que van entre 31 y 59 o más miligramos al día han mostrado una mejoría en la hemoglobina similar a una dosis menor de 30. Es por eso que la dosis que recomienda la OMS va entre 12.5 y 30 miligramos. La OMS dice: en niños entre 6 meses y 23 meses, administrele 12.5 miligramos de hierro elemental con una frecuencia diaria durante 3 meses consecutivos en un año. Y a los niños entre 2 y 5 años, administrarles 30 miligramos de hierro elemental diariamente durante 3 meses en un año. En cuanto a la presentación de hierro, debemos tener en cuenta que el contenido de hierro elemental no es el mismo a la presentación pues, que nos dice el medicamento. El fumarato ferroso tiene 33% de hierro elemental, y el sulfato ferroso, que es el que más tenemos disponible, tiene 20% de hierro elemental en su composición. En Colombia tenemos esta presentación que es la estándar, que es la del sulfato ferroso de 25 miligramos por mililitro, y debemos tener en cuenta que el 20% es hierro elemental, y en ese dato debemos basar nuestra prescripción. Es importante que nosotros le preguntemos a los padres o al principal cuidador del niño cómo se alimenta. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que si la dieta no está aportando em, los suficientes aportes, no tiene disponibilidad del suficiente aporte de hierro, el niño podría estar en riesgo de tener deficiencia de hierro. Preguntemos entonces sobre si el niño come pescado, come carne, come hígado, si come huevo, mariscos, remolacha, si come legumbres, si come espinacas, y principalmente espinacas o cualquier otro vegetal de hoja verde. Tenemos entonces aquí el caso de un niño de 9 meses de Manizales, que al hacer la revisión presentó un adecuado peso para la edad gestacional,
recibe lactancia materna, ya inició la alimentación complementaria, es cuidado por la madre y por la abuela, no tiene palidez palmar y su peso es 9,2 kilos. ¿Será que este niño requiere suplementación de hierro? Entonces vemos que no tiene una susceptibilidad per se porque tuvo un peso adecuado para la edad gestacional al nacer, recibe lactancia materna que lo está protegiendo y ya inició la alimentación complementaria. Ahora bien, es importante preguntar a las cuidadoras si les están administrando alimentos ricos en hierro. Y ellas nos dicen que ya le iniciaron las frutas y ya le iniciaron los vegetales. Por tanto, este niño no requiere suplementación. Tenemos este otro niño de 4 años de edad, procedente de la zona rural de Manizales. Es un niño que está escolarizado, no presenta palidez palmar. La mamá no recuerda, recuerda el peso, pero no recuerda pues que haya tenido algún otro problema después del parto. Presentó lactancia materna exclusiva. Sin embargo, vemos que en la anamnesis alimentaria tiene un consumo pobre de carnes, por tanto, es un niño que requiere suplementación de hierro. En este caso, vamos a guiarnos en la guía de la OMS que nos dice que en niños entre 2 y 5 años debemos administrarle 30 miligramos de hierro elemental. En cuanto a la suplementación de zinc, la guía de práctica clínica nos recomienda que a los niños y niñas que no reciben adecuado aporte alimentario debemos administrarles zinc con el propósito de disminuir la incidencia de diarrea y neumonía. Se ha descrito que hasta el 60% de los menores de 5 años tienen deficiencia de este micronutrientes y principalmente en países con ingresos medios y bajos. Esta deficiencia se ha relacionado con el pobre aporte en la dieta. En Colombia, uno de los niños de 1 a 4 años, el 43% tiene deficiencia de zinc y principalmente en la población indígena y la población del área rural. Pero como vemos estas cifras, podemos decir que la mitad o más de la mitad de nuestros niños tienen deficiencia de zinc. Una revisión sistemática de suplementación de zinc en menores de 1 año hasta los 6 meses mostró que el zinc reduce mortalidad por todas las causas, reduce mortalidad por diarrea, disminuye incidencia de diarrea e incluso mostró una pequeña mejoría en la talla. Entre las reacciones adversas a medicamentos, el zinc presentó como principal RAM el vómito. En cuanto a la suplementación de este elemento en niños entre 2 meses y 5 años, para la prevención de neumonía, se encontró que suplementar 10 miligramos de zinc por 4 meses o más reduce la incidencia y la prevalencia de neumonía. La suplementación de zinc en las madres gestantes no ha mostrado ningún impacto en el peso al nacer. En cambio, la suplementación al niño después del nacimiento sí ha mostrado mejorías incluso en la talla y el peso. ¿Qué pasa con los otros tipos de infecciones? Se ha estudiado la suplementación de zinc en otitis media y la evidencia hasta el momento no es mixta y no permite hacer una recomendación al respecto. Tenemos entonces que la guía de práctica clínica nos recomienda hacer suplementación de zinc a todos los menores de 6 meses en una concentración de 5 miligramos día y a los mayores de 6 meses en 10 miligramos día durante 4 meses.
Ahora bien, la estrategia de IEPI nos muestra que debemos suplementar el zinc a una dosis de 10 miligramos día durante 3 meses. Para la suplementación del zinc nos vamos a quedar entonces con la recomendación de la guía de práctica clínica en cuanto a la suplementación de zinc durante 4 meses. Es importante entonces que cuando hagamos la evaluación del niño tengamos en cuenta qué alimentos son ricos en zinc, y entre ellos está la carne, el trigo, los champiñones, el ajo, la espinaca y principalmente la espinaca cruda, los garbanzos, las semillas de calabaza, el queso y el hígado son ricos en este elemento. Tenemos entonces el caso de este niño de 8 meses en Manizales que ya empezó la alimentación complementaria pero no recibió lactancia materna. En el momento el cuidador principal es la abuelita y tiene un peso de 7.9 kilos y al hacer los índices de los patrones de crecimiento encontramos un peso para la talla menor de -1, desviación estándar. Al hacer la anamnesis alimentaria, la abuelita nos cuenta que pues le inició frutas y ya le inició verduras, pero que son administradas en forma de crema. Por tanto, como además no recibió lactancia materna y los alimentos que de la dieta no aportan las suficientes cantidades de este elemento, sumado a que se encuentra en una zona de riesgo de nutrición, debe recibir 10 miligramos de zinc cada día por 4 meses. Tenemos a esta nena de 4 años de edad procedente de la zona rural que presentó lactancia materna exclusiva. Los padres dicen pues que no tiene ningún problema con la alimentación, la niña come frutas, verduras, carnes y el peso para la talla es adecuado. Tenemos que tener en cuenta que no solamente es que tenga el peso adecuado, sino que también su dieta es adecuada, por tanto, en este caso no requiere la suplementación del zinc. En cuanto a la suplementación de vitamina A, la guía de práctica clínica nos recomienda administrar vitamina A a los menores de 5 años cuando el aporte de alimentos es deficiente. Además, podemos repetir la dosis cada 4 meses si el aporte en la alimentación no mejora, y esto lo podemos repetir máximo por 2 años. ¿Por qué hacer la suplementación de vitamina A en los niños en Colombia? Se ha encontrado que en los menores de 2 años hasta el 27% tienen deficiencia de esta vitamina y los menores de 4 años siguen siendo también una población con este déficit. Es decir, que 1 de cada 4 niños menores de 5 años va a tener deficiencia de vitamina A en nuestro país, principalmente en los niños clasificados como CISBEN 1. Y es importante la vitamina A porque ha mostrado reducir la mortalidad, reducir la incidencia y la severidad de diarrea y tiene un rol muy importante en la inmunidad innata y adaptativa, por lo que el déficit nos da una susceptibilidad a infecciones. Se ha mostrado que la suplementación de vitamina A en niños entre 6 meses y 5 años reduce la mortalidad por toda causa, reduce la incidencia y la mortalidad por diarrea y reduce incluso el sarampión. El principal efecto adverso de este medicamento es el vómito. Otra revisión sistemática de la literatura mostró que adicionalmente la suplementación con vitamina A reduce el riesgo de anemia y aumenta los niveles de hemoglobina. La suplementación de vitamina A en niños menores de 6 meses no mostró reducir mortalidad ni reducción ni ningún impacto en morbilidad en este grupo de edad.
y al contrario tiene mayor riesgo de abombamiento de fontanela, que es uno de los principales efectos adversos de este medicamento que se ha explicado por aumento de la presión intracraneana. Esta es la evidencia más reciente en cuanto al uso de vitamina A en menores de 6 meses y fue publicado en el 2011. Tenemos entonces aquí un cuadro de resumen de las diferentes recomendaciones de suplementación de vitamina A. La guía de práctica clínica nos dice que a los niños menores de 6 meses debemos suplementar vitamina A en una dosis de 50.000 unidades internacionales. Igual lo hace AIEPI. Ambas, guía de práctica clínica y AIEPI, también nos menciona que debemos suplementar a los niños entre 6 meses y 11 meses con 100.000 unidades internacionales y hasta los 5 años con 200.000 unidades cada 4 meses. Pero como vemos, la evidencia sugiere que no debemos administrar vitamina A en los menores de 6 meses porque no hay ningún impacto. Por tanto, nos vamos a quedar con la recomendación de la OMS que nos dice que en menores de 6 meses no se recomienda, que entre los 6 meses y los 12 meses debemos administrarles 100.000 unidades internacionales en dosis única y a partir de esa edad hasta los 5 años 200.000 unidades cada 4 meses a 6 años, teniendo en cuenta si es necesario o no de acuerdo a los aportes en la dieta. Por eso vamos a preguntarle a los padres o al principal cuidador, porque no siempre son los padres, sobre el consumo de los siguientes alimentos ricos en vitamina A: mango, remolacha, lulo, durazno, avena en hojuelas, maracuyá, brócoli, zanahoria, hígado, curúa, espinaca, huevo, tomate de árbol. Así bien, tenemos este caso de esta niña de 5 años de Manizales. Tuvo un peso adecuado al nacer, recibió lactancia materna exclusiva hasta el año, pero con ella los padres dicen que es muy difícil para la ingesta de vegetales y frutas. Ella no consume estos alimentos. Por tanto, como el aporte es tan bajo en su dieta, vamos a administrarle 200.000 unidades internacionales vía oral. Tenemos este lactante de 7 meses procedente de Anserma, cuyos cuidadores son la madre y la abuela. No recibe lactancia materna, pero ya inició la alimentación complementaria y los cuidadores le administran frutas y le administran brócoli, le administran, dicen que ya le iniciaron también espinaca, le iniciaron coliflor y otro tipo de vegetales. Por tanto, como tiene un aporte adecuado en la dieta y vemos que son juiciosos en la administración de alimentos ricos en vitamina A, este lactante no requiere suplementación. En cuanto a la prescripción de antiparasitarios, la guía de práctica clínica nos recomienda que se debe administrar a menores de 10 años siempre y cuando tengan factores de riesgo albendazol o pamoato de pirantel. La dosis de albendazol 400 miligramos vía oral dosis única cada 6 meses y pamoato de pirantel 10 miligramos kilo vía oral que se puede repitiendo a los 15 días. Esta recomendación del albendazol aplica a partir del primer año de edad hasta los 10 años, que es la recomendación de la guía, siempre y cuando el niño presente factores de riesgo como ingesta de alimentos o agua contaminados, que viva en el área rural, que tenga deficiente higiene, que sea parte de migraciones humanas o que definitivamente las condiciones socioeconómicas y sanitarias sean deficientes. Es por eso que el médico debe hacer una evaluación del contexto del paciente para realizar la desparasitación.
El albendazol tiene un efecto sobre Ascaris lumbricoides, Trichuria trichuris, Ancylostoma duodenale y Necator americanus, que son responsables de alta carga de enfermedades en la población con bajo acceso a agua segura de saneamiento básico. Estos son los principales microorganismos em, asociados a unas condiciones de saneamiento básicos inapropiadas. La población de riesgo para transmisión son los que tengan una prevalencia mayor del 20%, que vivan en un clima cálido, templado, húmedo o que tengan condiciones ginecosanitarias deficientes. Todas estas condiciones nos van a dar el riesgo de la población para la transmisión de el mintus. La prevalencia, lo más actual, es la encuesta nacional de parasitismo, en la que se encontró que el 50% de los niños tienen una helmintiasis, en el Chocó, Sucre y Vaupés, y en Antioquia el 20% de los niños. Es de tener en cuenta que este estudio solo tuvo en cuenta estos 4 departamentos y se realizó en población escolar, pero es el estudio más reciente sobre la prevalencia de helmintiasis. Los beneficios pues de la desparasitación, entre los descritos está el aumento de peso, pues principalmente en los preescolares, obviamente el alivio pues de la infección y incluso la disminución del ausentismo escolar. En cuanto al espectro del albendazol, el pamato de pirantel y la nitazoxamida, vemos que el albendazol tiene un amplio espectro y que incluso incluye Giardia lamblia, que es el que eh, tenemos en cuenta para el uso de nitazoxamida, pero el albendazol lo cubre, además de cubrir los otros aquí mencionados, y el pamato de pirantel también tiene un espectro un poco más reducido que el albendazol. En cuanto al uso de albendazol versus bebendazol, se ha encontrado una reducción o una eficacia pues como tal muy similar, y la nitazoxamida tiene un efecto contra Giardia y entamoeba histolítica. Sin embargo, se han hecho estudios del uso de nitazoxamida en el cual se ha encontrado que no hay diferencias en la efectividad comparado con albendazol. Este es un estudio realizado en Argentina, comparando el uso de albendazol y nitazoxamida. eh, se encontró que no solamente no hay diferencias, sino que además hay mayor prevalencia de reacciones adversas con la nitazoxamida. La guía de práctica clínica nos recomienda entonces administrar albendazol 400 miligramos dosis única para todos los niños mayores de 1 año. Sin embargo, la guía de antiparasitarios y los lineamientos de desparasitación nos hace una diferenciación entre los niños mayores de 2 años y los niños de 1 a 2 años, en los que la dosis es la mitad. Tenemos este caso de una niña de 3 años de Manizales, procedente de la zona urbana de la ciudad. Es cuidada por los padres y la abuela materna, no asiste a ningún jardín. Vemos, estas son las condiciones de su casa. Vemos entonces que es una niña que no tiene condiciones de migración, tiene el saneamiento básico adecuado, por tanto no requiere administración de antiparasitarios. Esta niña, procedente de Supía, de la zona urbana de Supía, cuidada principalmente por la abuela, no está escolarizada. La abuela nos muestra pues cómo es su diario vivir de esta niña, y dadas las condiciones definimos que debemos desparasitarla y se le va a administrar su albendazol en suspensión 20 cc vía oral dosis única. Muchas gracias.
Que tengan buen día.